Me deje convencer de mi amiga y traicione a mi esposo y él me dejó en la ruina a mí y a mi amante. Mi nombre es Sofía. Durante muchos años pensé que tenía una vida perfecta. Estaba casada con Marcos, un hombre trabajador, leal y amoroso. Marcos y yo llevábamos juntos más de 12 años. Él siempre fue mi apoyo, mi roca, la persona que me levantaba en mis peores momentos. Nos conocimos cuando éramos jóvenes y apenas soñábamos con un futuro. Construimos nuestra vida desde cero y con el tiempo, logramos una estabilidad económica que muchos envidiaban. Marcos siempre fue una persona tranquila, con los pies en la tierra. No era el tipo de hombre que buscaba impresionar con gestos grandiosos, pero tenía un corazón enorme. Nunca faltó un te amo por la mañana o un gesto de cariño al final del día. Sin embargo, en algún punto de nuestra relación, esa estabilidad que antes valoraba empezó a sentirse monótona. Lo que antes veía como seguridad, ahora lo percibía como rutina. Y entonces llegó Fabiola. Fabiola era una de esas amigas que parecen una fuerza de la naturaleza. Nos conocimos en una reunión de amigas en común. Era extrovertida, vivaz, y siempre tenía una opinión para todo. Se había divorciado hacía unos años y disfrutaba de su vida como una mujer independiente, o eso decía ella. Desde que empezamos a llevarnos, Fabiola no dejaba de hablarme sobre cómo yo debía revolucionar mi vida. Sofía, ¿cómo puedes estar con el mismo hombre por tanto tiempo? Te vas a aburrir hasta la muerte. Me decía entre risas. Al principio tomaba sus comentarios como simples bromas. Pero con el tiempo sus palabras comenzaron a quedarse en mi mente. Fabiola tenía un talento para detectar inseguridades, y poco a poco empezó a sembrar dudas en mí. Mira, no te estoy diciendo que dejes a Marcos, pero, ¿no te gustaría probar algo nuevo? No tiene que ser nada serio, solo una aventura. Créeme, te sentirías renovada. No sabía qué responder. Yo amaba a Marcos, o al menos eso creía, pero en mi mente comenzó a crecer la idea de que tal vez estaba dejando pasar algo más emocionante. Fabiola insistía constantemente. Mira, Sofía, tú eres hermosa. Los hombres todavía se giran a verte cuando entras a un lugar. ¿Por qué no disfrutar eso? ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si te hubieras dado esa oportunidad? No puedo negar que me sentí halagada por lo que decía. En un matrimonio largo los días a veces se sienten iguales, y la atención de alguien más puede parecer emocionante, aunque sea una simple idea. Fabiola empezó a invitarme a reuniones con su grupo de amigos, hombres y mujeres solteros, personas con una mentalidad mucho más abierta que la mía. Al principio iba por curiosidad, pero pronto comencé a disfrutar de esas salidas. Fabiola me animaba a arreglarme más, a usar ropa más atrevida, y yo, sin darme cuenta, comenzaba a cambiar. Sofía, tienes derecho a ser feliz. No dejes que la rutina te atrape. Marcos es buen hombre, pero tú también necesitas algo para ti. Sus palabras eran un constante zumbido en mi mente. Me decía a mí misma que no estaba haciendo nada malo. Eran solo reuniones, solo risas, solo un poco de diversión. Sin embargo, poco a poco me estaba alejando de la vida tranquila y estable que había construido con Marcos. Fue en una de esas reuniones donde conocí a Sebastián. Sebastián era todo lo que Marcos no era. Carismático, confiado, con una sonrisa fácil y una mirada que parecía atravesarte. Era el tipo de hombre que sabía cómo llamar la atención de las mujeres y lo disfrutaba. Desde el momento en que cruzamos miradas, sentí algo que no había sentido en años: nervios. Esa noche Sebastián fue especialmente amable conmigo. Me hacía preguntas sobre mi vida, se reía de mis comentarios y me miraba como si fuera la persona más interesante del mundo. Aunque nunca mencioné a Marcos, él no preguntó si estaba casada. Creo que lo sabía, pero no le importaba. Fabiola, al ver la conexión, no tardó en aprovecharla. Sebastián es perfecto para ti, Sofía. Él puede darte justo esa chispa que te falta. No estoy buscando nada, respondí, aunque mi tono no era tan firme como debería haber sido.
Nadie dice que busques algo. Pero tampoco puedes cerrar la puerta a una experiencia que puede cambiar tu vida. Solo piénsalo. Esa noche volví a casa con Marcos, quien ya estaba dormido en el sofá. Lo miré y sentí una mezcla de culpa y resentimiento. No entendía por qué me sentía tan dividida. Por un lado, sabía que Marcos era un hombre bueno, que nunca me había fallado. Pero por otro sentía que algo dentro de mí quería más, algo nuevo, algo emocionante. Fabiola seguía insistiendo cada vez que tenía oportunidad. Cada salida, cada mensaje, cada conversación estaba llena de comentarios sutiles que reforzaban la idea de que debía darme permiso para hacer algo diferente. Y poco a poco la idea que parecía imposible empezó a convertirse en una posibilidad real. Los días siguientes al encuentro con Sebastián estuvieron llenos de un torbellino de pensamientos. No podía dejar de recordar su sonrisa, su mirada directa, la manera en que me hacía sentir interesante y deseada, algo que no sentía desde hacía años. Cada vez que pensaba en él, una sensación de nervios y emoción recorría mi cuerpo. Pero al mismo tiempo estaba Marcos, el hombre con quien había compartido 12 años de mi vida. Intenté convencerme de que todo era una tontería, que solo había sido un momento pasajero. Sin embargo, Fabiola, como siempre, estaba ahí para reforzar la idea contraria. ¿Sabes? Sebastián me dijo que eres increíblemente guapa. Creo que le gustaste. No empieces, Fabiola. Estoy casada y no quiero problemas. Ay, Sofía. No tienes que hacer nada serio. Solo disfruta. No sabes cuántas mujeres en tu posición darían lo que fuera por vivir algo así. Es solo un poco de diversión. Nadie tiene que enterarse. Esas palabras se quedaron en mi mente, nadie tiene que enterarse. Sebastián comenzó a enviarme mensajes. Al principio eran casuales, preguntas sobre las reuniones o comentarios inofensivos. Pero poco a poco se volvieron más personales. Me preguntaba sobre mi día, me hacía cumplidos y me decía cosas como: es una pena que alguien como tú no reciba toda la atención que merece. No respondía mucho, pero tampoco lo bloqueé. Había algo en sus palabras que me atrapaba. Tal vez era la manera en que me hacía sentir vista, como si yo fuera importante de nuevo, algo que en mi monotonía diaria con Marcos parecía haberse desvanecido. Una noche Fabiola organizó otra reunión, y esta vez Sebastián también asistió. Fue más directo conmigo y aunque intenté mantener una cierta distancia, no pude evitar reírme de sus comentarios y disfrutar de su compañía. Fabiola, siempre al acecho, me guiñaba el ojo y murmuraba: Sebastián te adora, míralo. Es como si no existiera nadie más en la habitación. Cuando terminó la reunión, Sebastián se ofreció a llevarme a casa. Dudé por un momento, pero al final acepté. Durante el trayecto, no hubo nada fuera de lugar. Solo hablamos de cosas triviales, el clima, la música, sus planes de trabajo. Sin embargo, antes de despedirnos, se inclinó ligeramente hacia mí y susurró: me encantaría verte de nuevo, solo nosotros. ¿Qué dices? Mi corazón se detuvo por un segundo. Sentí como si todo el aire hubiera salido del coche. No supe qué responder, así que solo dije: lo pensaré. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Esa noche no pude dormir. Me sentía dividida entre dos mundos. Por un lado, estaba mi vida con Marcos, estable y segura, pero monótona y predecible. Por el otro estaba esta nueva sensación de emoción, de aventura, que me ofrecía Sebastián. Pasaron algunos días y Sebastián siguió escribiéndome. Cada mensaje era más personal, más directo y yo, en lugar de detenerlo, seguía respondiendo, aunque fuera de manera breve. Me decía a mí misma que no estaba haciendo nada malo, pero en el fondo sabía que estaba jugando con fuego. Finalmente, después de varios días de mensajes, Sebastián me invitó a cenar. Fabiola, como siempre, estaba lista para animarme. No seas tonta, Sofía. Ve. Es solo una cena. No pasa nada por disfrutar un poco. Con un nudo en el estómago, acepté.
Nos encontramos en un restaurante pequeño, discreto, lejos de los lugares que frecuentaba con Marcos. Cuando lo vi esperándome en la mesa, con esa sonrisa segura y despreocupada, sentí que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. La cena fue todo lo que Fabiola había prometido, divertida, emocionante y llena de halagos. Sebastián sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial, y yo, aunque intentaba mantenerme firme, me dejé llevar. Después de la cena, me acompañó hasta mi auto. Nos quedamos en silencio por unos segundos, hasta que se inclinó hacia mí y me susurró: «No he podido dejar de pensar en ti desde la primera vez que te vi». Mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que estaba pasando no estaba bien, pero en ese momento, el peso de la culpa no fue suficiente para detenerme. Nos besamos. Ese beso fue el inicio de algo que no pude controlar. Después de ese día, Sebastián y yo empezamos a vernos con más frecuencia. Siempre era en lugares discretos, lejos de los ojos de cualquier persona que pudiera reconocerme. Cada encuentro era emocionante, lleno de adrenalina, pero también de nervios. Pasaron semanas en las que viví dos vidas paralelas. En casa intentaba mantener la apariencia de normalidad con Marcos, pero cada vez era más difícil. Me encontraba inventando excusas para llegar tarde o para salir los fines de semana. Marcos, siempre confiado y cariñoso, no sospechaba nada. Sebastián, por su parte, se volvía cada vez más exigente. Quería más tiempo, más atención, y yo, sin darme cuenta, estaba dispuesta a dársela. Cada vez que nos veíamos, sentía que estaba en la cúspide de algo que no podía controlar. Uno de nuestros encuentros más significativos fue en un hotel discreto fuera de la ciudad. Sebastián había reservado una habitación y me convenció de pasar una tarde juntos. Durante esas horas me olvidé de todo lo demás. Era como si el mundo real no existiera, como si solo importáramos él y yo. Pero incluso en ese momento, mientras estaba con Sebastián, una parte de mí sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. La culpa comenzaba a aparecer en los momentos más inesperados, como una sombra que no podía ignorar. El punto de quiebre llegó cuando, después de una de nuestras citas, vi una foto de Marcos en mi teléfono. Estaba sonriente con una mirada tranquila que siempre me había reconfortado. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Me di cuenta de que había cruzado demasiado lejos, y aunque no quería aceptarlo, sabía que tarde o temprano, todo saldría a la luz. No tenía idea de que ese momento estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. El día en que Marcos descubrió la verdad fue el principio del fin para mí. Durante semanas había creído que mi secreto estaba a salvo, que la vida paralela que llevaba con Sebastián nunca sería descubierta. Pero lo que no sabía era que Marcos no era tan ingenuo como yo pensaba. Todo comenzó con pequeños cambios. Marcos, normalmente despreocupado, había empezado a actuar de manera diferente. No decía nada directamente, pero noté que estaba más atento a mis movimientos. Miraba mi teléfono con más frecuencia, aunque no decía nada. Me preguntaba sobre mis salidas de una forma que antes no lo hacía. Algo en su mirada me hacía sentir incómoda, como si supiera más de lo que decía. Lo que no sabía en ese momento era que Marcos había comenzado a sospechar semanas atrás, cuando encontró un mensaje de Sebastián en mi teléfono. No era algo obvio, solo un comentario casual, pero fue suficiente para encender una alarma en su mente. A partir de ese momento, Marcos tomó una decisión: descubrir la verdad por su cuenta. Contrató a un investigador privado. Mientras yo seguía creyendo que estaba siendo cuidadosa, el investigador seguía cada uno de mis pasos. Fotografías, mensajes, registros de llamadas. Todo fue recopilado de manera meticulosa. Marcos tenía pruebas irrefutables de lo que estaba sucediendo, pero no dijo nada. En lugar de confrontarme, comenzó a planear. La primera señal de que algo iba mal llegó una tarde cuando, al regresar a casa, encontré a Marcos sentado en el comedor con un sobre en la mano. Su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban algo que no había visto antes: determinación. ¿Cómo te fue en tu reunión?,
Preguntó con una voz calmada, demasiado calmada. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien, pero intenté mantener la compostura. Bien, como siempre. Nada interesante. Marcos asintió lentamente, luego deslizó el sobre hacia mí. Abre esto. Quiero que lo veas antes de que sigamos hablando. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había fotografías. Fotos de Sebastián y yo juntos entrando y saliendo de un hotel, caminando tomados de la mano, incluso una foto de nosotros besándonos en el estacionamiento de su auto. Mi corazón se hundió. ¿Qué tienes que decir sobre esto, Sofía? No pude responder. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras el peso de la culpa me aplastaba. Marcos no alzó la voz, no gritó ni perdió la calma. Simplemente se levantó y dijo: esto no queda aquí. Lo que hiciste tiene consecuencias, y voy a asegurarme de que ambos las enfrenten. Marcos comenzó con el divorcio. En nuestro estado, el adulterio era una razón suficiente para que el cónyuge afectado pudiera obtener la mayoría de los bienes. No solo eso, sino que al tener pruebas contundentes, mi posición en el proceso era débil. Marcos se aseguró de que yo no tuviera derecho a la casa, a los ahorros ni a ninguna compensación económica. Sin embargo, esto era solo el comienzo. Marcos no se detuvo en el aspecto legal, su venganza era mucho más calculada y fría. Usó las pruebas que tenía no solo para el divorcio, sino también para exponer lo que había hecho a nuestras familias y amigos. Una mañana mis padres me llamaron confundidos y decepcionados. Marcos les había enviado un correo con un resumen de lo que había sucedido, acompañado de las pruebas. También contactó a nuestros amigos cercanos, asegurándose de que todos supieran la verdad. De un día para otro me encontré sola. Las personas que antes eran mi red de apoyo comenzaron a alejarse de mí, y las miradas de desaprobación se volvieron constantes. Sebastián, por su parte, no escapó de la venganza de Marcos. Mi esposo descubrió que Sebastián trabajaba en una empresa pequeña donde su reputación era clave. Usando las pruebas que tenía, Marcos envió un informe anónimo al jefe de Sebastián, insinuando que estaba usando recursos de la empresa para sus encuentros personales. Aunque no era cierto, las fotos y los mensajes eran suficientes para generar sospechas. Sebastián fue suspendido mientras se investigaba su comportamiento, y poco después perdió su trabajo. Su relación con sus compañeros se deterioró, y su vida profesional empezó a desmoronarse. Marcos no se detuvo ahí. Investigó más sobre Sebastián y descubrió que tenía una relación previa con otra mujer, alguien con quien había terminado de manera amarga. Marcos contactó a esa persona y le compartió lo que sabía, lo que llevó a que Sebastián enfrentara más problemas personales. Semanas después, cuando la magnitud de lo que estaba pasando ya era innegable, Sebastián y yo intentamos hablar con Marcos. Lo encontramos en su oficina, sentado detrás de su escritorio con la misma calma que había mostrado desde el principio. ¿Qué quieren?, preguntó sin siquiera mirarnos directamente. Sebastián intentó hablar primero. Mira, Marcos, sé que cometimos un error. Lo siento de verdad. ¿Podemos hablar y solucionar esto como adultos? Marcos lo miró fijamente como si estuviera analizando cada palabra que decía, y luego soltó una risa sarcástica. ¿Solucionar esto, después de todo lo que hicieron? Díganme, ustedes pensaron en mí mientras se divertían a mis espaldas. Porque yo sí pensé mucho en ustedes. Pensé en cómo hacer que sintieran al menos una parte del dolor que me causaron. Me quedé en silencio mientras Marcos continuaba. Sofía, tú destruiste nuestra vida juntos. Sebastián, tú sabías que ella estaba casada y aún así decidiste seguir adelante. Ninguno de los dos merece mi perdón, y lo mejor que pueden hacer es aceptar las consecuencias de sus acciones. Sebastián intentó responder, pero Marcos levantó una mano para detenerlo. No quiero escuchar más. Esta conversación se acabó. Nos fuimos de su oficina, derrotados y conscientes de que no había vuelta atrás. Han pasado 3 años desde entonces.
Marcos vendió la casa en la que vivíamos juntos y se mudó a otra ciudad. Allí comenzó de nuevo con un nuevo negocio que creció rápidamente y lo llevó al éxito. Por lo que escuché, ahora está en una relación con alguien que lo trata con respeto y amor, algo que claramente no encontró en mí. Sebastián y yo intentamos mantener una relación, pero pronto nos dimos cuenta de que no había nada real entre nosotros. Él luchó por recuperar su estabilidad, pero nunca pudo reconstruir la vida que tenía antes de nuestra relación. Yo, por mi parte, vivo sola, enfrentando las consecuencias de mis decisiones cada día. Perdí a mi esposo, a mi familia, a mis amigos y, lo más importante, el respeto por mí misma. Cada día me pregunto cómo llegué a arruinar todo, y cada día me enfrento al arrepentimiento de haber escuchado a alguien que no entendía el valor de lo que tenía. La lección más dura de mi vida es esta: las decisiones que tomas pueden destruir todo lo que amas, y no siempre hay una segunda oportunidad para repararlo. Recuerda suscribirte para más historias todos los días.